En un agujero en el suelo vivía un hobbit. No un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusano y olor a fango. Ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso. Sin nada en que sentarse o que comer, era un agujero hobbit. Y eso significa comodidad. Pues de esta forma comienza una de las obras literarias más importantes de la humanidad. ¿Qué? ¿Les gusta Tolkien? ¿Quieren conocer sus secretos? Pues bienvenidos al mundo del anillo. Comienza Abismo. Un programa diferente. Un programa sobre estas novelas que tantos recuerdos nos traen, ¿no? A todos los que desde pequeños hemos leído estos libros. Así que, para contarlo hoy, pues grandes amigos. Uno de ellos fue su empeño personal. Dice, hay que hablar de Tolkien, después de que hicimos ese programa del Necronomicon de Lovecraft. Por supuesto, tenemos al profesor Jaime Arenas. Jaime, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás, Nacho? Ya era hora de que habláramos de Tolkien, del universo de la Tierra Media y de las horas que algunos hemos pasado leyendo, perdiéndonos por sus bosques, por sus praderas, corriendo aventuras junto a los hobbits y a los elfos, y la verdad es que disfrutando de un universo creado por un hombre que, aunque muchos quizá no lo consideren así, para mí es uno de los grandes de la literatura universal de todos los tiempos. ¿A ti te marcó? Bueno, y esto, fíjate, Nacho, yo había oído hablar del Señor de los Anillos y en el verano, entre los 11 y los 12 años, porque yo cumplo años en julio, intenté leer El Señor de los Anillos, pero lo cierto es que me resultó una empresa bastante complicada porque no hay que olvidar que la edición de bolsillo tiene más de 1000 páginas. Entonces, un tío mío, estando veraneando en el campo, me dijo, ¿por qué no empiezas por El Hobbit? Y me trajo una copia del Hobbit y leí exactamente las mismas palabras que has leído tú al empezar el programa. Y desde ese momento me enganché a Tolkien. Me enganché, una vez leí el Hobbit, ese mismo verano empecé El Señor de los Anillos y empecé a buscar. Claro, en aquella época no había internet. ¿Qué hacía? Me iba a las bibliotecas a buscar las referencias que hubiese escrito Tolkien y descubrí que no solamente existen el Hobbit y El Señor de los Anillos, sino que hay multitud de libros que expanden el universo, que cuentan la historia, que hablan de otros personajes que no aparecen en los que la gente que solo haya visto las películas conocerá, y que estaba ante un mundo nuevo que quería explorar. Pues fíjate, he abierto de casualidad la página 259 y aquí ponía de pronto, ahora baja con tus amigos, dijo Bilbo, o te arrojaré al abismo. Así que parece marcado ya desde la primera de las páginas. Y para ello, ¿a quién tenemos desde Barcelona que ha venido? Nuestro querido Dani Higueras, Mr. Krell. ¿Qué tal estás, Dani? Pues muy bien, Nacho, gracias por invitarme una vez más. Por nada. A hablar de un tema muy, muy, muy enriquecedor, que es el universo que creó J.R.R. Tolkien y que nos ha acompañado desde hace muchos años, como bien ha dicho Jaime, ¿no? A muchos nos ha acompañado mientras crecíamos y nos hacíamos hombres. Es muy interesante el coger un texto, un libro, y claro, nada más abrirlo, no entender nada. Y nada más abrir la segunda página, ves un mapa que, claro, hay que desencriptarlo. Está lleno de enigmas, ¿no? Porque este es un universo lleno de enigmas. Y de nuevo unos grafías, unos lenguajes que tampoco entiendes nada. Y claro, él fue una de esas personas que crearon idiomas ficticios completos y que es la única forma también luego de ir comprendiendo todas estas escenas escritas que luego, lógicamente, son trasladadas al mundo de la gran pantalla. Pero bueno, ¿por dónde podemos empezar? Porque sé que es una persona que los momentos bélicos también son muy importantes para él. Él participa en la Primera Guerra Mundial e incluso en una de las batallas, creo que fue una batalla de Somme, y le impacta de tal forma todo lo que ve que lo llega a trasladar a esas novelas y muchas de ellas hacen partícipe de esos impactos, vamos a llamarlo casi estrés postraumático bélico, y lo traslada al mundo de la literatura. Bueno,
lo cierto es que muchísimas de las vivencias del propio Tolkien están bueno, pues plasmadas de alguna forma en sus obras, ¿no? Es verdad que lo que comentabas ahora de que él estuvo en la batalla del Somme en la Primera Guerra Mundial, Sí. y bueno, pues muchos de los estudiosos de Tolkien dicen que ese escenario que él vivió, que fue uno de los más cruentos de esta guerra, es el que le inspiró para luego describir el reino de Mordor, ¿no? Que sería el reino del Señor Oscuro, con esas trincheras, todo quemado, falto de vegetación, heridos por todos lados, un barrizal que impedía incluso llegar a poder andar, que se hacía el pesado el andar, por supuesto, explosiones. La verdad es que Tolkien hay que entenderlo, porque cuando hablabas ahora del que abrías el libro y veías un mapa, que es el mapa que te lleva a la montaña solitaria y que te dice cómo entrar en la misma por la puerta secreta, dices, es que no entiendes nada. Efectivamente, una de las características que tiene Tolkien, y por eso es tan importante su obra literaria, es porque no solamente inventó el universo, sino que inventó los diferentes lenguajes de algunas de las razas que él habitaban, ¿no? Por ejemplo, las runas que están escritas son runas enanas y élficas, y obviamente tienen su traducción, pero desde luego, si no has tenido nunca contacto con el universo Tolkien, incluso los que hemos leído mucho a Tolkien, si no te has puesto a estudiar como tal las runas, son indescifrables. Claro, yo lo he leído sin saber de runas y no lo entendía mucho, pues ahora ya entiendo que para ti es más sencillo. No, bueno, realmente el tema de las runas como tal yo no las he investigado, porque podrías perder toda tu vida en aprender élfico, en aprender enano, en aprender la lengua común. Hay gente que conoce estos lenguajes. Hay gente que habla estos Se comunican lenguajes entre ellos con estos lenguajes. Sí, yo conozco pocos, pero conozco. La música es genial, ¿eh? Mira, alguno. mira. Qué tensión, ¿eh? Es muy, muy interesante además el tema de la guerra concretamente en los libros del Señor de los Anillos, porque ahí se cuentan muchas historias, ¿no? Es una historia principalmente del bien contra el mal, pero hay dos de los protagonistas, que son Frodo y Sam. Digamos que Frodo era un poco pues el señor, ¿no? El adinerado, y Sam era un empleado suyo, pero a la vez era su amigo. Entonces, esa amistad inquebrantable, una lealtad hasta la muerte, representa seguramente la historia de dos amigos de Tolkien. Esta es una de las teorías que hay en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Hay que pensar que en la Primera Guerra Mundial los batallones se formaban principalmente por gente de la misma zona, con lo cual era relativamente fácil que en tu batallón pues estuvieran los chavales de tu pueblo y claro, los del pueblo de al lado, pues el chaval de la panadería, el hijo del herrero. Entonces, sí, que se conocían al final entre... Claro, entonces imagínate lo que sería para personas de 18 o 20 años que de repente bueno, pues estaban estudiando o aprendiendo un oficio y les reclutan para ir a una de las guerras más cruentas que ha habido en Europa, ¿no? y seguramente de las más cruentas de la humanidad. Eso hizo que él viera que la guerra, de la misma forma que la muerte, iguala a los seres humanos, porque el amigo que podía tener más posibles, ser más adinerado, tener más formación, era igualado, era un soldado más que el amigo del pueblo que igual era hijo de unos humildes campesinos. Y eso lo intenta él reflejar, y yo creo que lo consigue perfectamente, entre la relación de amistad fraternal que hay entre Frodo y Sam, ¿no? Una amistad, una lealtad que la lleva hasta las últimas páginas del libro. No sé hasta qué punto podemos hacer spoiler. Yo creo que ya las películas tienen años y bueno, lo avisamos, ¿no? Que vamos a hacer un spoiler. Pero fíjate, mínimo. Frodo Bolsón tiene una misión junto con Samsagat Ganji, que es la de llevar el anillo de Sauron hasta los fuegos del monte del destino. Eso es. ¿Por qué? Pues porque es un anillo que se ha forjado en ese fuego y solamente ese fuego lo puede destruir, y es la fuente del poder del Señor Oscuro. Ese anillo es una carga muy pesada.
no en lo físico, sino en lo espiritual. Y Samsagat Ganji, aun sabiendo lo que podía ocurrir, llegó a portar el anillo durante un breve periodo de tiempo cuando Frodo no pudo. Es decir, él sabía que se estaba un poco condenando al llevar el anillo, pero como si llevara algo radiactivo, ¿no? Pero su lealtad lo llevó a que si su amigo no podía cumplir la misión, aunque supiera que era su muerte segura, él la cumpliría por él. Finalmente la cumplen juntos, no sin algún problemilla justo a última hora de indecisión por parte de Frodo, debido al poder que el anillo tenía sobre él, pero finalmente la cumplen juntos, es decir, van hasta lo que ellos ya pensaban que era una muerte segura juntos. Y eso es una de las cosas que refleja Tolkien en El Señor de los Anillos respecto a sus vivencias en la guerra. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que Tolkien, que por cierto era católico y además había tenido un mentor español, Francis Xavier Morgan. El tío Curro. Bueno, pues era un auténtico amante de la campiña británica y de la campiña galesa, ¿no? De esos pueblecitos con casas rodeadas de hierba alta, de bosques frondosos donde corren los ciervos, donde te puedes perder para dar un paseo al atardecer y que parece que estás en otro mundo. Y eso lo reflejó perfectamente en The Shire, la comarca, que era donde vivían los hobbits. Él siempre se identificó con un hobbit, ¿no? Con esos seres de pequeña estatura que andaban descalzos, amantes del buen comer, del buen beber, de las siestas largas, de fumar en pipa, de una buena conversación, ¿por qué no también de una buena lectura delante de la chimenea en las tardes de otoño y de invierno? Y él decía que se identificaba con ellos y además consideraba que tan solo las personas humildes, las personas sencillas, las personas que no tienen maldad y que no buscan nada más allá que una vida tranquila, eran las que podían, digamos, arreglar la sociedad. Y él lo traslada a los hobbits, haciendo que sean los hobbits los que carguen con esa misión, que es la más peligrosa, de destruir el anillo, ¿no? Y además se ve clarísimamente en el concilio de Elrond, en Rivendell, que cuando se juntan los enanos, los elfos, los hombres, los hobbits, 2 de ellos invitados y 2 de ellos de Strangis, como son Merry y Pippin, y Gandalf, bueno, pues se sientan para ver qué pasa con el anillo y deciden que al final únicamente pueden utilizarlo, o sea, llevarlo los hobbits, porque son los únicos que no lo quieren para ganar poder, no lo quieren por su propio interés, sino que se están sacrificando por el resto. Todo eso que él veía en la gente de la campiña inglesa, de los pueblos galeses, y que vio en la guerra, son 2 de las grandes influencias que a la hora de escribir su obra es plasmada en ella, y que yo creo que es digno de estudio. De hecho, hay cientos de miles de volúmenes. En respecto al anillo, ¿él se basa en algo? Como si fuese un elemento, no lo sé, de la cristiandad que hay que proteger, que muy poca gente es elegida. Como el Grial, por ejemplo. Bueno, ¿por qué no? Tolkien no era muy dado a las alegorías. De hecho, es como una simbología de sí, algo. Sí, pero en diversas proteger. ocasiones le tildaron de eso, ¿no? De que su obra era muy bíblica, y se apresuró en decir que no, y que no le gustaban esas comparativas. Él había creado un universo muy rico al que le había aportado esa mitología, todo ese trasfondo que hay detrás, ¿no? De hecho, fue el leitmotiv de Tolkien para crear su universo, su obra, La Tierra Media, fue darle una mitología a su país, al que amaba, Inglaterra, el cual no tenía, o él sentía que no tenía una mitología propia, ¿no? Porque podemos todos pensar que el rey Arturo es britano, pero la leyenda del rey Arturo nace en Francia, es de origen francesa. Entonces, claro, él sentía que le faltaba algo, ¿no? Él estaba muy, 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 muy concienciado en aportar lo que podría ser la mitología que él iba a crear. Algo legendario, ¿no? Como el que Sí, porta una espada legendaria, el que porta un sí. objeto legendario. No queremos decir que tuviese una relación con la cristiandad, pero ¿por qué no? Esas mitologías nórdicas, escandinavas, que sí que creían también en... Y le influenciaron creen, ¿no? mucho, en esos objetos
mágicos que tantas veces hemos hablado, no solamente las runas que también generan ese poder a estas armas, ¿no? Que las Sí. van aumentando, sino que también existen esos objetos que hay que preservar y que Sí, guardar. fíjate que Tolkien, además de escritor, por supuesto, filólogo y poeta, su dedicación principal era la de profesor de anglosajón, lengua y literatura inglesa en la Universidad de Oxford, Era nada filólogo. menos. Una persona, era un experto en la lengua y la filología, que además, bueno, pues a la vista está por lo que escribió y por la obra que nos dejó, que tenía una mente privilegiada. Pero fíjate, hace unos años la National Trust, que es una organización que lo que hace es cuidar el patrimonio británico, pues expuso un objeto, un anillo, que había sido estudiado por Tolkien un año antes de escribir El Hobbit. Este anillo, que lo equiparan con el que portaba Sauron, ¿no? El anillo único, pues lo analiza Tolkien en el 29, en 1929, porque bueno, pues se lo pide Mortimer Wheeler, que era un arqueólogo. Se utilizaban era para parturientas, sanaban de llagas, de enfermedades, de pandemias, todo lo que había en aquella época, ¿no? Incluso eran anillos muy milagrosos. Decía esa leyenda que eran de varios obispos que habían ido hasta esa zona y se utilizaron para un gran culto. Bueno, pues esta leyenda se difumina sobre el siglo XVI, XVII y parece que desaparece un poco entre esa especie de nebulosa de la creencia popular. Y hay una persona que es María Orduña, que ya es abogada, que está empeñada en que esto existe. Y nadie le creía. Era todo como, bueno, ¿de qué te vas a empeñar? De una leyenda que hay, ¿no? De anillos.
de piedra. 9 para los hombres mortales condenados a morir. 1 para el Señor Oscuro, sobre el trono oscuro, en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. Esto es lo que lee todo el mundo. No te he puesto la música más idónea, pero Bueno. ha sido para el inicio. Pero bueno. Esto es lo que lee todo el mundo cuando empieza a leer El Señor de los Anillos. Esto es lo que te tiene que enganchar. Claro. Y entonces aquí vemos que hay 20 anillos, todos ellos forjados por Celebrimbor menos 1. Lo que pasa es que aquí, ahora que nos lo cuente Dani, hay una mano, ¿verdad?, que no es solo la de Celebrimbor en la forja de los anillos, que es lo que hace que todos los anillos tengan diferentes propiedades. Correcto. Bueno, antes de nada, hacer un disclaimer porque sabemos el mundo que estamos tocando, ¿no? El mundo de Tolkien es un mundo prácticamente sagrado. Hay mucha gente muy purista que lo ama, ciertamente, ¿no? Y nosotros, pues, no somos eruditos de este mundo, evidentemente. Somos una gente a la que nos gusta, somos apasionados de él, pero nos podemos equivocar. Entonces, ante todo, que tengan… Somos fans de… Somos fans, claro. Unos fans, pues, más o menos apasionados, pero que sean comprensivos con nosotros, ¿no? Indulgentes en los errores. Los errores que seguro que cometeremos. Con este humilde porque… presentador. Sí, no, Pero es que… a la vez se ha leído todos estos libros para intentar engrandecer este programa. Dicho esto, como comentaba Jaime, sí que es cierto que en la formación, en la creación de los anillos de poder, como bien ha nombrado, hay una mano negra, ¿no? Podríamos decir, que está detrás de todo esto, ¿no? Y es el ardid el que todos o muchos conoceremos como el Señor Oscuro, ¿no? En la Tierra Media. Decir que es el segundo Señor Oscuro, no es el primero que habita la Tierra Media. De hecho, hay uno por encima de él, que es Melkor, para los elfos Morgoth, que es el primer Señor Oscuro en la Tierra Media. Sauron fue su lugarteniente más poderoso. Cuando Melkor fue derrotado en una serie de batallas en las que ahora mismo no vamos a entrar porque sería extenderse demasiado, Sauron toma ese poder, toma el relevo, ¿no? Dijéramos que, volviendo al ardid de los anillos, que es lo que nos ocupa ahora mismo, Sauron teje una estratagema que se basa en… podríamos decir que tomar forma de un elfo, por ejemplo, ¿no? Hay que especificar que Sauron, por ejemplo, era un Maiar. Un Maiar era una divinidad en el universo de Tolkien, ¿vale? Hay diferentes escalas de divinidad. Maiar era una escala inferior a los Valar, que son como los dioses… Podríamos hacer una analogía con los dioses olímpicos de Grecia. Sí. Y por encima de los Valar pues estaría el Todopoderoso, la divinidad suprema, ¿no? Que es Eru Ilúvatar. Entonces, un Maiar es un espíritu. Zeus estaría, sí, como rey de los dioses, sí, una divinidad suprema, sí. Olimpo de los elevados. Sí. No, pero Eru estaba por encima de los Valar. Valar. Es que Eru está por encima, es supremo. O sea, Zeus estaría en el eslabón de abajo. O sea, sería como el caos, que es el creador del mundo. Bueno, ahora te contaremos un poco, si quieres, sobre las deidades que termine Dani, ¿no? Con los anillos. Y te contamos las deidades de Tolkien, porque esto es… Hay varias, hay muchas. El tema es que Sauron es un espíritu Maiar, es un semidios, casi podríamos decir. En realidad es un dios. Es inmortal y toma el relevo, como decía, de su señor oscuro, Melkor, en el dijéramos, objetivo de bañar las tierras de oscuridad, que es su objetivo, ¿no? Que el mal se expanda, que el caos reine, y él ganaría. Entonces, trama un ardid que es el de los anillos de poder, ¿no? En el que, dijéramos, engaña, porque lo engaña, a un orfebre elfo, el más famoso del momento, el más famoso de esa edad, que es Celebrimbor, y le hace crear, junto con su grupo de orfebres, los anillos de poder. Los anillos de poder, como bien ha dicho Jaime, se entregan a las diferentes razas que pueblan la Tierra Media, pero todos, menos los de los tres elfos, que se formaron y se crearon a espaldas de Sauron. Sauron, hay que decir que no se presentó en Eriador, creo que era, si no me equivoco, Eriador o Lindon,
no recuerdo muy bien, pero a la forja no se presentó como el Señor Oscuro, evidentemente. Se transformó en un elfo bellísimo llamado Anatar y por él se hizo pasar para llevar a cabo la forja de los anillos. Una vez se forjaron los anillos, él los imbuyó de una maldición en la que los ataba al que creó en las espaldas de los demás, que es el anillo único que todos conocemos, ¿no? El más famoso, podríamos decir. Entonces, todos esos anillos, menos los 3 élficos que se hicieron a espaldas de Sauron, están bajo el influjo de ese anillo. Por eso lo de someterlos a todos y atarlos a las tinieblas. Es decir, lo que hizo Sauron fue pequeños, un símil muy sería como pequeños caballos de Troya, ¿vale? Que dio a los pueblos de la Tierra Media, a los pueblos libres, y les dijo: aquí tenéis estos regalos envenenados que yo un día utilizaré. Y eso es muy resumido el argumento inicial que nos llevaría a la Guerra del Anillo, que todos conocemos por las novelas de Tolkien y evidentemente lo que lo popularizó muchísimo, que fueron las películas de Peter Jackson, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué podemos hablar de todas esas lenguas, esos idiomas ficticios? Bueno, Porque al final son varios los que él genera. Creo que hasta 25 llegó, ¿no?, a generar, si no me equivoco, ¿eh? No todos completos, pero… El número exacto no lo sé, pero lo cierto es que inventó no solamente el vocabulario, sino también la gramática y en muchos de los casos, sobre todo de los lenguajes de los que se habla en El Señor de los Anillos y en la Tierra Media, inventó también la escritura, ¿no? Hay que decir que Tolkien en eso era aficionado desde que era muy jovencito, desde que era prácticamente un niño. Y esa es una de las cosas que también le da una riqueza y una mayor amplitud a todo este universo. La cuestión es que tampoco se asuste la gente, que no hay que saber élfico para poder leer la obra de Tolkien, ¿no? Ves el mapa inicial, ¿no? Y dices, ostras. Bueno, pero el mapa inicial también luego te lo van traduciendo durante el libro. Pero te lo ves al comienzo, Jaime. Y dices, claro. No entiendo. No, pero aquí ¿qué pone? Vale. No voy a hacer spoiler. La desolación de Smaug, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el tema de los lenguajes pues es una de las cosas que más llama la atención. Pero como dice Dani, no todas las lenguas que Tolkien crea son completas. Porque, por ejemplo, de la lengua oscura tan solo sabemos las palabras que contiene el anillo único, ¿no? Esas dos frases que he leído de un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas. No conocemos más acerca de la lengua oscura de Mordor, que no voy a leer. ¿Tú te atreves a leerlo? Yo creo que tú lo leerías mejor, porque tienes ¿Dani? una mejor dicción. Yo creo que tú te lo leerías bien, Nacho. Yo no la puedo hablar aquí, como dice Nacho. Gandalf. ¿Qué puede ocurrir si no lo leo bien? Bueno, no creo que ocurra nada. pasa Ya hemos nada. hecho el disclaimer, la gente va a ser comprensiva contigo. Luego lo leemos. Venga, Venga. dale, tira. Luego. Tira. Aquí dice Ashnad Turbatuluk, Ashnard Gimbatul, Ashnad Trakatuluk, Akburzum Isi Krimpatul. Poca gente puede hablar y leer esto. Es que concretamente de ese idioma solo existe eso. Esto es como ¿Eso es? Lovecraft. Ah, Bueno, terror cósmico. Sí, no, se refiere a que, como yo siempre le digo, que Kuklut ¿Cómo lo dices tú? es un nombre que realmente no Kuklut, puede ser pronunciado. Sí. Pues Pero nosotros sí que podemos pronunciarlo. No, me refiero a que el nombre real de cómo lo pronunciaría él mismo o sus seguidores. Ya, pero tenemos el poder de la pronunciación. Sí, pero bueno, pero igual para nosotros es Kukluk o Kazula o Katula. Pero como nosotros lo digamos está bien dicho. Por supuesto. Pero bueno, total, que íbamos a contarte un poco lo que son lo que es un poco las deidades, ¿no? De la Tierra Media. Además, yo creo que a ti te gustaría, Nacho, que te gusta, Nacho, porque al final habla de música. La obra de Tolkien, sobre todo esto lo cuenta en el Cuenya Silmarillion, que es un libro en el que describe no solamente la creación de la Tierra Media, sino que también cuenta historias que son muy anteriores a los hechos que se narran en El Señor de los Anillos y en El Hobbit. Pues él habla de cómo Eru
crea una canción y a partir de esa canción pues va creando a los Valar, a los Maiar. Cada uno de los Valar además va entonando una propia melodía y todas en conjunto, de forma armoniosa, es con lo que van creando la Tierra Media. Esto de forma, el mundo de Arda. Esto de todas formas está muy resumido. El Silmarillion le dedica unas cuantas páginas a esto. Sí. Pero bueno, ¿cuál es la cuestión? Pues que de esta obra de Eru Ilúvatar surge una nota discordante, una melodía pues, que no encaja con el resto. Y es la que está entonando Melkor. Melkor podríamos decir que es ese ángel caído, ese dios rebelde, o semidios rebelde que se ha, enfrentado a su creador, y esa disonancia es la que genera la maldad, la que genera el caos, la que genera todo lo malo de la Tierra Media. Eso, pues trasladado al tiempo, pues es lo que genera todos los problemas de los que se van a ir hablando que van a ir sucediendo durante las 3 edades que principalmente conocemos, porque el Señor de los Anillos es el final de la 3ª edad, ¿no? Luego ya empieza la edad de los hombres, en la que se supone que estamos ahora. Eso es. ¿Ahora? Sí. Como he dicho, es una mitología que Tolkien le otorgó a su país. Entonces, como mitología que es, nos lleva a los tiempos en los que vivimos hoy. Y se supone que sería así. ¿Y misterios y secretos ocultos, enigmas en su obra? Pues porque podríamos, cuando lo lees dices, aquí tiene que haber un montón. Pero resulta que luego tampoco hay tanto. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que Tolkien le gustaba mucho negar que hubiera cosas de su vida en su obra, aunque luego hemos descubierto que es verdad, ¿no? Y al final con su muerte ya lo deja bastante claro. Pero mira, cuando Tolkien tenía 16 años, pues él estaba en un orfanato, ¿no? Porque sus padres habían muerto, y conoce a Edith Marie Bratt, que sería después su mujer. Entonces Tolkien se enamora perdidamente, además con este amor romántico del principio del siglo XX, y para una persona de 16 años, pues te puedes imaginar las estadías del amor hasta donde llegó. Pero el padre Morgan, que era este sacerdote español católico, que era su mentor, le prohibió que hasta los 21 años le hablase con ella, mantuviese cualquier tipo de relación, e incluso le escribiera cartas, ¿no? Para que Tolkien pues pudiera continuar y completar sus estudios. Al fin y al cabo, ya Morgan veía que Tolkien tenía un grandísimo potencial. Total que efectivamente Tolkien no escribió ni mantuvo relación alguna hasta que cumplió los 21 años. Pero cuando muere, su mujer murió unos años antes. Al enterrarlos, ponen sus nombres completos en las lápidas, y en la de Tolkien ponen Beren, y en la de Merry ponen Lúthien. Claro, si yo a ti te digo esto, pues si no has leído el Silmarillion, claro, no sabes de qué te estoy hablando. Pero para los que hemos leído el Silmarillion y nos gusta la obra de Tolkien, conocemos el relato, la leyenda de Beren y Lúthien, de cómo comienza, por primera vez, un amor entre un hombre y una medio elfa, medio maya, me parece. Princesa elfa. Bueno, de madre Maiar. De madre Maiar. Sí. ¿Lo quieres contar? No, lo estás haciendo perfectamente. Bueno, pues la cuestión es que hay una relación muy estrecha entre estas dos historias, la real de Tolkien, que dicen que poco menos que esa historia que enmarca... Puedes contarlo a la limón, sin ningún problema. Pues bueno, igual es un poco molesto, ¿no? No, pues dale, si quieres, y si no te lo termino yo. No, pues, como decía Jaime, ¿no? Evidentemente, y Tolkien así lo quiso hacer ver estando en vida también, ¿no? Evidentemente, el remate de su sepulcro ya es
irrefutable, ¿no? Pero sí que es cierto que el cuento que contaba Jaime, que está incluido en el Silmarillion, y es uno de los pilares fundamentales de las historias más importantes seguramente del Silmarillion, habla de Beren, el humano, un Dúnedain, descendiente de Númenor, y la princesa elfa Lúthien. Es una historia, a grandes rasgos, es una historia de amor, de superación y de lucha por lo que uno quiere, ¿no? Y sí que es cierto que refleja perfectamente, hay pasajes en la historia de Beren y Lúthien que hacen un calco perfecto de dijéramos, situaciones vividas en su vida, con Tolkien, con su mujer Edith. Pero evidentemente es como digo, un homenaje que él quiere hacerle a su mujer, porque en el cuento de Beren y Lúthien, la elfa, Lúthien, es la poderosa, es la que lleva el peso de la historia, verdaderamente, sin menospreciar evidentemente a Beren, pero es la que resuelve, dijéramos, la historia, y es la potente. Y él así quería rendirle homenaje a su mujer, que fue la que luchó por ese amor que tenían, la que aguantó situaciones que seguramente no serían agradables. Recordemos que Tolkien acabó siendo profesor en Oxford, se tuvo que mudar a Oxford, y se sabe que Edith no estaba a gusto viviendo allí, pero lo hizo por él, por amor. Entonces esto es un poco una analogía de todo lo que se llega a hacer por amor, y Tolkien pues quiso así rendirle homenaje en su obra a ese amor incondicional que los llevó hasta la tumba, como Beren y Lúthien. Claro, de hecho, fíjate, ¿no? Porque la historia de Beren y Lúthien nos cuenta la historia efectivamente de cómo Beren se enamora de la princesa, y el rey Thingol, que es el padre de Lúthien, le dice que obviamente pues que no puede casarse con su hija, que no puede poco menos que ni hablar con ella, porque quién es él más que un simple mortal, ¿no? Y le dice que si quiere tener a su hija tiene que conseguir uno de los Silmarillion, que eran unas piedras mágicas que tiene no recuerdo si era el Señor Oscuro. Sí, Melkor en su corona, los tres Silmarils. Entonces le dice, tienes que ir a buscar esa piedra, y si me traes una, te dejaré que estés con mi hija. Obviamente, pues bueno, pues Beren va, corre 40.000 aventuras. Hay una anécdota muy graciosa, porque además creo que se lo hace saber así, Beren a Thingol, le dice que por qué poco vende la vida de su hija, ¿no? Qué poco vale un Silmaril. Estamos hablando de uno de los objetos de poder más importantes en todo el universo de Tolkien, ¿no? 3 Silmariles. Pues sí. Y Beren, sin saber ni siquiera de lo que le está hablando, pues dice que vende la vida de su hija, de la princesa, por una baratija, ni más ni menos, ¿no? Oye, toda esta mitología nórdica, tan importante. Bueno, es que, a ver, en esto es lo que te quería contar, ¿no? De Beren y Lúthien. En Beren y Lúthien también aparecen lobos, que son, digamos, los que, ¿cómo te diría yo? En los que se inspira Tolkien, ¿vale? Porque, por ejemplo, cuando hablan de los sabuesos, de los lobos, en esta historia de Beren y Lúthien, porque realmente Beren consigue la piedra, pero cuando van a salir del salón del trono oscuro, un hombre lobo le muerde la mano, se la arranca, y con él además se lleva la piedra. Pues es una leyenda que es muy parecida, ¿no?, a la del dios Tyr y el lobo Fenrir de la mitología nórdica. Entonces está claro que Tolkien, claro, Tolkien, sin llegar a copiarlas, ¿no?, pero sí que extrae muchísimo de la mitología nórdica, ¿no? Por ejemplo, cuando busca el Silmaril, que es el objeto de la misión, pues este está está, como decía Dani, están los 3, son 3 piedras, en la corona de Morgoth. ¿Y a qué se parece esto? Pues se parece a un cuento alemán que se llama Los 3 pelos de oro del diablo, ¿no?, que también va de cómo un héroe tiene que arrancarle 3 pelos al diablo. Son misiones suicidas, misiones imposibles. Entonces sí que es verdad que Beren y Lúthien sí tiene esas similitudes con algunos de los mitos, leyendas o relatos tradicionales germanos y nórdicos. De hecho, hay una cosa que es muy interesante y muy importante, yo creo, de Beren y Lúthien, que es que cuando Beren finalmente vuelve con Lúthien, porque Lúthien, obviamente, como amada, lo sigue, porque ella también lo quería, vuelven con el rey Thingol, pues lo cierto es que
no tiene el Silmarillion porque el hombre lobo le ha cortado la mano al mordérsela. Y total que dice Rey Tingle, vamos a darle caza a Karkaroth, que era el hombre lobo este. Y total que se van de cacería, entre otras cosas van Beren con el Rey Tingle y más gente. Sobre todo, va con su amigo Juan. ¿Qué es lo que pasa? Que encuentran a Karkaroth, se empiezan a pegar con él, y cuando se pegan con él, lo matan, pero Juan muere y Beren es tremendamente herido. ¿Y quién es Juan? Juan es uno de los amigos de Beren. Ah, vale. Es que hay que leer la historia entera. Juan, que es uno de ellos, es bastante importante porque participa en la cacería de Karkaroth. O sea, a nivel mitología de Tolkien es bastante importante. Y total que, llega con el Silmaril, que se lo saca del estómago a Karkaroth, se lo da a Tingle y en ese momento muere por las heridas que le ha provocado. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces Lúthien también muere. Madre mía. Y no te preguntas por qué muere Lúthien si es una elfa. No. Los elfos pueden morir de dos formas. Una es la forma violenta, una herida que te les corta en la cabeza, y la otra es porque se mueran de tristeza, de pena o de ganas de vivir. Entonces Lúthien muere, llega a Mandos, a lo que sería las estancias de Mandos, que sería el cielo de los elfos, y empieza a cantar sobre su mala suerte, que fíjate tú que nunca va a estar con su amor Beren porque ha muerto, y total que Mandos se conmueve y resucita a Beren y a Lúthien, pero a Lúthien con una peculiaridad: le concede la mortalidad, que eso era algo inaudito en un elfo, porque así pueden vivir una vida plena juntos sabiendo que los dos van a morir. Esta historia además se reproduce también en El Señor de los Anillos, cuando Arwen adquiere la mortalidad al aceptar casarse con Aragorn. Sí, efectivamente. Correcto. Qué bonito, ¿no? Las historias de... Uno de los pocos enlaces entre elfos y hombres. Siempre un elfo, siempre una elfa y siempre un hombre, nunca al revés, nunca un elfo y una mujer. Y digo de los pocos, creo que en la mitología, en todo el universo de Tolkien, hay 3 enlaces, porque dijéramos que como elfo completo es que tienes que renunciar a tu inmortalidad, ¿no? El de Arwen y Aragorn no está contemplado así. O sea, no es un enlace con una elfa, porque ya renunció a la inmortalidad, con el permiso de Elrond, creo. Algo había que lo diferenciaba, ¿no? Pero sí, como ha dicho Jaime, es un cuento muy bonito, la verdad, que tiene mucho peso en todo el universo de Tolkien, y que es conmovedor, porque cuando sabes las connotaciones que tiene, ¿no? Que plasma mucho de su vida Tolkien en este relato, al margen de las influencias con el folclore nórdico, pues todavía adquiere esa dimensión, ¿no? Más emotiva. Claro, fíjate que cuando hablamos del relato de Beren y Lúthien, es uno de los 24 que tiene el Cuenca Silmarillion, que es ese libro en el que cuenta desde la caída de Fingolfin hasta de Turin Turambar. Habla de muchísimos personajes que tienen su importancia y que hay que, desde mi punto de vista, conocerlos y haber leído este libro para entender todo el conjunto que luego va a representar las obras del universo de Tolkien. De hecho, piensa que, por ejemplo, Beren y Lúthien es una historia que se desarrolla 6.500 años antes de los acontecimientos del Hobbit y del Señor de los Anillos. Fíjate si pueden pasar cosas, ¿no? Y de hecho pasan. Oye, todo esto que nos hablan muchas veces de lo desconocido del Legendarium, ¿qué podemos contar sobre él? Del Legendarium, pues vamos a ver. Es que el Legendarium de Tolkien se refiere precisamente a todo lo que estamos hablando, a todas esas
relatos, mitos, leyendas, historias que, juntándolas, convierten la obra general de Tolkien en una mitopopeya, ¿no? O sea, que es un mito y a la vez es una epopeya. Es casi, aunque, como decía Dani, no le gusta o no le gustaba que se denominara así, al final lo que nos está dando Tolkien es una Biblia. O sea, es que comienza con la propia creación del mundo y termina con la salvación de la Tierra Media a manos de los hobbits y el comienzo de una nueva Bueno, y en teoría, época. si nos vamos un poco más allá, ni siquiera ha acabado todavía. Tiene que llegar la batalla final, que es el Drago Dagorath, en la que volverá el Señor Oscuro Melkor y todos los héroes de la Pero Tierra Media ¿está escrita? lucharán. Está redactada, sí. Se supone que eso tiene que llegar en un futuro. Es la última batalla contra esa dualidad, ¿no?, de la luz y la oscuridad. Uy, ¿y la inspiración en la creación de la Tierra Media? A ver, es muy complicado y por cada vez que alguien saca una teoría nueva hay 200 Que la rebaten, que sí. se la rebaten. La cuestión es que Igual te la rebato yo. de donde más Tengo varias. se puede sacar información, y aún así Tolkien no fue muy claro, es de las cartas que se intercambiaba con sus seguidores, con sus lectores, con sus amigos. Pero la inspiración de la Tierra Media, como decía antes Dani, surge de la necesidad de crear un mito para Inglaterra, una mitología, porque en realidad, obviamente, Tolkien siempre admitió que estaba escribiendo fantasía, aunque es verdad que tiene ese punto de bueno, pues de que esto pasó en realidad y que nosotros estamos viviendo, digamos, el futuro de los acontecimientos de esos hechos. Pero bueno, es que la influencia, pues ya te digo, pues igual que Mordor pudo ser, por ejemplo, con las trincheras de la Primera Guerra Mundial, la comarca, pues con la campiña es una alegoría, un símil con la comarca de los hobbits, ¿no?, de la campiña inglesa y la campiña galesa. Pues también tenemos esos maravillosos bosques ingleses que pues están representados por el bosque verde, por el bosque de Fangorn, el bosque de Lórien. Tenemos esas fortalezas medievales que tan famosas y conocidas son de Escocia, que están muy representadas en las construcciones que nos describe Tolkien. Entonces piensa que, por ejemplo, todo lo que es la marca de Rohan y Minas Tirith cada uno son tiene su teoría ciudades medievales. Claro. Sí, no, claro, y tenemos un mapa, ¿no?, que es el que creó Tolkien, pero evidentemente deja ver que hay más territorios que no se ven en el mapa. Entonces, situar la Tierra Media en un mapa mundi hoy en día es muy complicado, ¿no? Y yo no me atrevo… ¿Tenéis por aquí un mapa suyo? Yo no tengo… Porque creo que este no es, ¿no? Es que ese es el mapa del Hobbit. Ese es Claro. el mapa que te comentaba, que utilizan los enanos junto con Bilbo Bolsón, el tío de Frodo, cuando acometen esa aventura, como ellos lo llaman los hobbits. Sí, de ese ir viaje inesperado, ¿no? Ese viaje inesperado, esa aventura de ir a robar el tesoro del dragón Smaug, que está en la montaña solitaria y que previamente le habían robado a los antepasados de… Esa piedra del arca, ¿no? Bueno, la piedra del arca era parte del tesoro que le habían robado a los antepasados de Thorin, Escudo de Roble, ¿no?, que es el jefecillo… Bueno, el jefecillo no, es el líder de la compañía de los enanos, y de Bilbo Bolsón, que hace de saqueador, o sea, que hobbit, como dicen los trolls, ¿no? Pero bueno, es un libro en el que es un mapa, lo que nos marca es el mapa de Thor, que es pero Thor es antepasado de Thorin. Entonces lo que te están aquí marcando es una entrada secreta que hay a la montaña solitaria, que, haciendo un super mega spoiler, ¿no?, pues te dicen por dónde tienes que ir, en qué momento de la luna puedes exponerlo para que se vean las letras, y bueno, pues… Sí, los enanos eran muy dados a entradas secretas en sus fortalezas. Y entonces, pues en ese mapa se encuentra la clave para entrar, primero con unas runas lunares que tienes que leer en una determinada luna,
que te marcan qué día tienes que estar en según qué sitio para poder ver la entrada. O sea, siempre tenían accesos secretos ellos. Sí, siempre, siempre. Pero- Siempre. Hay que decir que, bueno, a ver, en la mitología de Tolkien, que después se adaptó a muchas otras, ¿no? O a muchas otras novelas fantásticas o mundos fantásticos, los enanos no construían. Escarbaban en piedra, es decir, tallaban en piedra. Las ciudades de los enanos no están construidas, están todas talladas en montañas, en minas, y son majestuosas. En este caso, la que habla Jaime, la montaña solitaria, es la ciudad que está a sus pies, que es Erebor, el reino por excelencia enano, antes de Khazad-dûm, que era el… O sea, ellos tienen su propio reino. Tienen varios Alejados. reinos. Tienen varios reinos. Sí, sí, sí. Y todos los reinos, Claro. todas las fortalezas enanas, los reinos enanos tienen entradas secretas. Mágicas, además. Sí, claro, tú piensas que una de las cosas que tienen los enanos es que son extremadamente ávidos por el oro y las joyas y las riquezas. Se pierden por El dorado. muy avariciosos. Entonces, una de las razones por las que Erebor cae es porque… Es que es una gran conexión. No, es claro, cae es porque amasan tal cantidad de riqueza que el dragón Smaug, que creo que está por las montañas nubladas, Sí, o creo que las sí. montañas, Ujú. me parece que eran las nubladas, se entera de esa riqueza, y si hay algo más avaricioso en la Tierra Media que un enano, es un dragón. Entonces, claro, llega el dragón Smaug, el terrible, y bueno, pues entra en la montaña, mata a todo el que puede, algunos se escapan, pero pocos, y duerme, reúne todas las riquezas en una cámara y se queda durmiendo, como tienes ahí en la portada de la edición de ese libro que nos has enseñado. Y es ahí donde aparecerá nuestro querido Bilbo Bolsón, el primer hobbit que aparece en nuestra historia, y cómo se embarca por culpa de Gandalf, que poco hemos hablado hoy de él. No, Sí. cuenta. Es Por culpa de interesante. Gandalf se embarca en una aventura para ir a recuperar ese tesoro. Gandalf es un mago de los 5 que existen en la Tierra Media, y de los cuales conocemos a 3 principalmente, ¿no? Tenemos a Gandalf el Gris, a Radagast el Pardo y a Saruman el Blanco. Claro, estos magos fueron enviados para contrarrestar el poder oscuro, ¿no? Son prácticamente semidioses. Ujú. ¿Y qué es lo que ocurre? Que 2 de ellos, que son Radagast el Pardo y Saruman, se olvidan un poco de la misión que tienen, ¿no? Radagast porque le encanta la naturaleza y los animales y se dedica a, bueno, pues a vivir en consonancia con ella, y Saruman porque, digamos, está muy ávido de poder y termina siendo corrompido. Se corrompe, se corrompe. Luego hay otros 2 magos azules de los cuales no se habla en los libros, más que, bueno, se mencionan que existen. Fueron a Oriente, creo, ¿no? Y se les perdió el rastro. Sí, Se sí, cree sí. que no pudieron cumplir con su misión. Evidentemente, el único que cumplió la misión encomendada a los 5 Istari, que recordemos que son de la estirpe de los Istari, pero son Maiar también, como bien has dicho, son dioses, al fin y al cabo, ¿no? Fue Gandalf. Gandalf el Gris murió como Gandalf el Gris en la lucha tan ultra famosa contra el Balrog de Moria, ¿no? Y volvió convertido en Gandalf el Blanco, ungido de un poder superior capaz ¿Sí? de poder enfrentarse a Saruman, el que era el blanco hasta el momento, pero como bien ha dicho Jaime, acabó corrompido. No es fácil, ¿eh? Por el poder Esto no oscuro. es sencillo. No, Bueno. no, nada sencillo, que va, que va. Por eso digo que es muy complejo y por eso decía que tuvieran comprensión e indulgencia con nosotros, ¿no? Porque Sí, son ya. muchas cosas. Claro, es como intentar explicar en 1 hora y media la Biblia, ¿no? Correcto. Te vas sí, a dejar sí, sí. personajes, te vas a dejar pasajes. Hechos importantes, todo. Sí, sí. Bueno, y luego pasa una cosa, ¿no? Hay gente, yo por ejemplo, pues le puedo dar a determinados hechos narrados en los libros mucha más importancia de la que puedan tener para otras Ujú. personas, ¿no? Para mí, por ejemplo, lo fundamental de tanto del Hobbit como del Señor de los Anillos son los hobbits. O sea, Abramos un melón aquí, ahora importante, ahora que lo dices. ¿Por qué? A ver. Vamos a abrir un melón. ¿Quién es el protagonista del Señor de los Anillos? Bueno, Claro. esto se lo dejo a Jaime. claro, es que es muy… No, es- esto está sujeto a interpretación, ¿eh? Sí, sí. Yo tengo la mía y seguramente Jaime, por lo que acaba de decir, tenga la suya. Yo Para cre- vosotros no es. Frodo no es para ninguno de vosotros. Para mí no.
Para mí, Pues para mí sí. para mí es la pareja Frodo-Sam Claro, los los que. protagonistas. Lo que pasa es que también te podría decir que coprotagonizan con el Señor Oscuro. Para Porque mí el es- Señor Pero Oscuro… para Dani seguro que es el señor Sí, oscuro. sí, para mí es el de hecho, es el Señor de los Anillos. Claro. O sea, Sauron. Ya, El pero al señor. final, claro, pero protagonista, claro, muchas veces es los minutos que sale en pantalla, ¿no? En este caso. Bueno, pero es que Sauron Claro. apenas, de hecho, no sale nada más que en el plano Por de eso, pantalla, por eso. pero está presente en toda En la todo obra. momento. Porque siempre va apareciendo con Porque es el ojo que todo lo ve. Eso es. Claro, es que tú piensas que efectivamente Saruman durante el tiempo que transcurren los hechos que se narran en El Señor de los Anillos, en cualquiera de los 3 libros, no es corpóreo. No es Claro. corpóreo. Ujú. Es una energía que está ahí, un espíritu que está ahí en la Torre Negra, que ni siquiera es un… vamos, También es un- tema de un- debate un esto, ojo También es tema de inte- debate esto, de que no llega a ser corpóreo. Hay quien dice que hay indicios que dicen que sí que era corpóreo y que estaba incluso en la tortura que le estaban realizando a Gollum, a la criatura Gollum en Barad-dûr, para extraerle la información, que hay un pasaje ahí en el que menciona, y él estaba, algo así, ahora no lo tengo en la cabeza de memoria, pero que dicen que no era lo suficientemente poderoso como para mostrarse. Es decir, estaba en una forma primigenia de ese estado, de ese estado reencarnado ¿Y cómo aparece? del Señor Oscuro. No aparece Claro. en toda la novela del Señor de los Anillos, no aparece. Es que es lo genial de esto, ¿no? Exacto. Que es el malo malísimo, Claro, pero realmente a el los- Señor Oscuro. lo importante es la encomienda también. Claro, pero Claro. claro, van a acabar con alguien que no llega a aparecer nunca en los libros, que desde mi punto de vista no llega a ser corpóreo, o sea, van a acabar con un espíritu. De hecho, Ujú. yo creo que el que en todo caso estaría en Barad-dûr cuando… Es ¿cómo se llama? Donde torturan a Gollum, Bueno, es en Barad-dûr, en ¿no? Barad-dûr, Sí, ¿no? sí. En La Barad-dûr fortaleza de será Mordor. será el rey brujo, ¿no? El jefe de los… Seguramente de los estuviera Nazgûl. el rey brujo de Angmar. Sí, otro personaje con mucha injundia también. Los Nazgûl son los 9 reyes humanos que reciben Los 9 anillos. los 9 anillos, se corrompen, se convierten en Nazgûl y entonces pues forman pues una unidad, iba a decir una unidad de élite, ¿no? Del Sí, Señor podría Oscuro, denominarse perfectamente así, ¿eh? que además viajan tanto en caballos negros como en… Bueno, el rey En brujo montura alada, sí. en monturas aladas, ¿no? En serpientes voladoras. Para vosotros, Jaime, ¿tú alguna vez te has propuesto, seguro que lo has intentado, ¿no? Aprender algún tipo de idioma de estos? La verdad es que no, pero por una razón. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con El Señor de los Anillos, todo el universo Tolkien, me encanta leerlo, pero me gusta, o sea, como me queda todavía por leer, porque hay incluso está la enciclopedia, ¿no? de la Tierra Media, que son 13 volúmenes, aún me queda tanto por leer, no puedo perder, digamos, o no puedo utilizar tiempo en aprender unos idiomas, que además yo es que soy malísimo para los idiomas. No, cuesta- pues si me te cuesta gusta el más inglés. pronunciarlo todo Sí, a la bueno, perfección. una cosa es que me guste pronunciar los nombres o me gusta decir los nombres como son, y otra cosa es que me ponga a aprender Kenya ¿sabes? O Sindarin, porque son idiomas que, bueno, pues que son muy complicados de aprender. No es una de mis… Nacho, esta no es una de mis aficiones. Bueno, Antes pintaría alguna miniatura del Señor de los Anillos, que bueno, ya lo he hecho. Bueno, algún Warhammer, el Señor de los Anillos. ¿Con Efectivamente. qué os quedáis así, recta final de todo este universo Tolkien? Uf. Es que hay mucho, ¿no? Pero me gustaría no irnos sin hacer alguna mención a las películas, ¿no? Que es lo que la gente igual le ha servido de puerta de entrada para estar en este mundo a muchísima gente, ¿no? Al universo Tolkien, que ¿Son muy fieles al son libro? fieles, no tanto como igual quisieran, pero son una muy, muy buena adaptación de las novelas de Tolkien desde el respeto y desde el cariño, porque están hechas con mucho mimo, además. Entonces, ¿hay detalles que no son? Sí, evidentemente. ¿Hay cosas que no son canon? También. Pero ¿están bien hechas? ¿Son una adaptación fiel? Yo considero que sí. Y desde el cariño, además, porque así lo demuestran, ¿no? Y, claro, el mundo del cine pues va un poquito de la mano con esto, ¿no? Y no me gustaría dejar de lado, dijéramos, estas adaptaciones que yo creo que hicieron mucho bien a Tolkien y a su mundo
porque fueron una puerta de entrada grandísima. Evidentemente, a día de hoy, y cuando se estrenaron las películas, el potencial del cine era mucho mayor, para muchos tristemente, que el de la literatura, ¿no? Y es como bien digo, a mucha gente les sirvió para aprender quién eran Frodo, Sam, Bilbo y el bueno de Gandalf. Sí, la verdad es que a mí respecto de las películas, que sí que es verdad que tienen, bueno, no sé si fallos o licencias del autor, y en este caso me refiero a Peter Jackson, al director, pues por ejemplo, lo comentábamos antes, ¿no? Pues los elfos que hay en el abismo de Help y acuden a socorrer al reino de Rohan, pues bueno, pues no había elfos, lo siento, pero aunque quede muy bonito, pues Sí. no había elfos y aunque los pinten en el abismo de Helm, todos formados perfectos y peguen unos mandoblazos que los orcos se quedan, bueno, los urujai en ese caso, patidifusos, pues no había elfos, o que supriman, por ejemplo, una parte del viaje de Bilbo y de sus amigos cuando salen de la comarca y entran en las quebradas de los túmulos y No, el no quieres encuentro, abrir el melón de Tom Bombadil, ¿no? claro, y el No. encuentro con Tom Bombadil, que es uno de los personajes más misteriosos del universo de Tolkien, porque nunca quiso además aclarar quién era. Hay quien dice que era el propio Eru, hay Eru Ilúvatar, el dios. Hay quien dice que era el propio Tolkien y que su mujer Valla de Oro era su mujer en la vida real. Nunca quiso aclarar quién era. Incluso en el concilio de Elrond, que es cuando se juntan todos para determinar qué hacen con el anillo, se decide que hay que destruirlo y quién lo lleva, alguien dice, ¿por qué no lo lleva Tom Bombadil? ¿No? Y dicen, no, es que Tom Bombadil es tan poderoso que no le daría importancia. Bueno, de hecho no se la da, ¿no? Y lo perdería. Le pide a Frodo el anillo, que Frodo Sí. con una total confianza se lo da. Claro, estamos hablando de que el que haya visto las películas no lo va a saber, el que haya leído la novela sí. Coge el anillo, lo mira y se lo devuelve. Sí. Un anillo rebosante de poder. Es decir, el anillo magnificaba el ego de la persona al máximo y trataba a él, te hacía su esclavo. Y a él, sin pena ni gloria, lo deja. Es un ser muy misterioso que, como bien ha dicho Jaime, Tolkien nunca, yo creo que lo hizo adrede, nunca quiso aclarar de dónde había salido Tom Bombadil, ni mucho menos quién era. Y para mí, hay muchos por ahí que dicen que es un fallo en Matrix, Tom Bombadil, es decir, está ahí incrustado. Vaya 2 programas que vemos aquí de Matrix. Sí, sí. Y hay quien dice que, como yo pienso, que fue un aguántame el cubata. Es decir, ¿sabes? Lo que, bueno, no, el que entendió, ¿no? Sí, sí. Pero sí que es verdad que es muy curioso, ¿no? El personaje de Tom Bombadil. Bueno, realmente en El Hobbit, que no hemos hablado mucho sobre él, hay textos muy interesantes, ¿eh? Aquí, por ejemplo, en el último de todos, donde la última jornada, avanza uno de ellos y decía: los caminos siguen avanzando, sobre rocas y bajo árboles, por cuevas donde el sol no brilla, por arroyos que el mar no encuentra, sobre las nieves que el invierno siembra, y entre las flores, alegres de junio, sobre la hierba y sobre la piedra, bajo los montes a la luz de la luna. Los caminos siguen avanzando bajo las nubes y las estrellas, pero los pies que han echado a andar regresan por fin al hogar lejano. Los ojos que fuegos y espadas han visto, y horrores en salones de piedra, miran por fin las praderas verdes, colinas y árboles conocidos. Al final son textos, a mí me parecen muy bonitos, todos los que Precioso. se recogen aquí. Bueno, es que tienes que pensar que Tolkien era poeta también. Entonces, en todas sus obras realmente se encuentran muchas canciones, muchos poemas que muchas veces explican historias. Por ejemplo, esto lo puede ver porque normalmente no se plasman en las películas, pero hay uno que en concreto en las películas sí que se plasma, que es como cuando Turín hizo el escudo de roble en casa de Bilbo la noche que se conocen, cuenta la historia de la caída de Erebor, ¿no? Entonces Tolkien eso lo hace a través de pues canciones y poemas. Dani Gueras, Mr. Krell, muchísimas gracias. Oye, ¿qué tal YouTube? ¿Bien? Sí, bien. ¿Sí? Muy bien, sí, maravillosamente bien. ¿Tu friquismo sigue on fire? Sí, hombre, ahí estaremos. Sí, hago lo que puedo con mi pelo y con YouTube. O sea que sí, ahí estamos. Gracias por ¿Por qué? Por la oportunidad Por nada. de
sea, cuando quieras. de abrirnos los micrófonos para hablar de lo que para mí es una de los universos más grandes jamás creados. Evidentemente, como has iniciado, ¿no? Una de las obras más importantes de la literatura, no sé si de la humanidad, pero seguramente, bueno, del siglo XX seguro. Y para mí, el universo de Tolkien, puristas aparte y cafeteros aparte, que hay que respetarlo todo, ¿no? Pero debería ser patrimonio de la humanidad. Andando. Es algo de verdad, no tiene parangón. Os voy a buscar un reto. ¿Dónde estamos hoy? En Monzón. ¿Qué tenemos en Monzón? Pues uno de los mejores castillos templarios que se encuentran en Europa, por ende en el mundo. ¿Cómo podremos relacionarlo con El Señor de los Anillos? Con Bueno. todos esos grandes castillos, esas zonas medievales donde estaban entre los grandes guerreros, los grandes aprendices también y esas enseñanzas. Bueno, efectivamente, todo el mundo del Señor de los Anillos, y además es curioso porque parece que la tecnología no evoluciona desde el principio de los tiempos, desde la primera y segunda edad hasta finales de la tercera, es prácticamente una edad medieval europea, con esas armaduras, con esos caballos también con armadura, espadas, las espadas son prácticamente las mismas, las lanzas, es decir, cuando aplicamos el caballero andante, ¿no? de la Edad Media europea, británico, francés, español, es lo mismo que, digamos, los imperios de los hombres, ¿no? De lo que serían Gondor, lo que sería Rohan, lo que sería Minas Tirith. Es exactamente lo mismo, está situado en esa época con esa misma tecnología. Con lo cual, por eso hablamos de que, o por eso se habla de que Tolkien lo que quería crear era un mito, y por eso recurre a esa figura de los caballeros, del honor en defensa de las causas justas, y lo traslada a esa Edad Media que él conocía perfectamente y ambientado en un mundo fantasioso, por ¿Te supuesto. imaginas esas grandes batallas? Claro, aquí subir al castillo, imagínate Gollum, ¿no? Si ya le costaba llegar al de allí, el de aquí, ni te No, cuento. pero Gollum era un gran escalador, ¿eh? Claro, pero imagínate por esta montaña hasta que llega Bueno, al castillo. pero, por muy mal que subiera, seguro que subía mejor que yo. ¿Sí? Que Jaime seguro. no. Seguro. Bueno, no, yo Jaime hablo es por como mí. una cabrilla montesa que coja así y desaparece allá a las alturas. Y Chus ya ni os cuento. Tenemos por aquí. Chus corriendo lo sube también. Sí. Sí, Chus se esconde para no volver a subir al castillo. No, pero sí que es verdad que perfectamente el castillo de Monzón podría haber sido Un escenario un de cualquier- sí, escenario del Señor de los Anillos, igual que el de Loarre o cualquier otro, ¿no? Sin duda. Bueno, señores, profesor Jaime Arenas, Mr. Krell, muchas gracias. A ti, A Nacho. ti. Que os ha gustado, ¿no? Hombre, es que ya era hora de tocar un tema de estos. Y quedan muchas ¿De cosas qué? en el tintero, ¿eh? ¿De esto? De ¿De Tolkien, Hombre, El Señor de los bueno, Anillos. prácticamente infinito. Pues haremos trilogía de programas. Venga. Cada temporada haremos uno. ¿eh? Expediente Tolkien podemos hacer. Exacto, ahora estamos en la temporada, iba a decir la 3, en la 1 del 3. ¿no? Vale. Bueno, un abrazo enorme. Muchas gracias a nuestros amigos de Monzón. ¿Qué os voy a decir? Si es que a Monzón, de verdad, es que tenéis que venir a ver el castillo si pasáis por aquí. Y la catedral, es una catedral románica interesantísima. Pero oye, para nosotros es un orgullo estar siempre a los pies de uno de los grandes castillos que tenemos en el mundo. Así que disfrutamos de él, disfrutamos de su gente, de la forma de acogernos y cómo apuestan ellos por la tecnología, por todo este programa, este friquismo que nosotros tenemos desde el misterio, desde la literatura. Así que muchas gracias, Chus Blas, que ahora los subimos al castillo para que esté ahí un poco meditando, ¿no?, hacia el futuro de Abismo. Y Silvia Ladrero a la codirección y a la perfección. Un abrazo y hasta la próxima semana.